El corazón, una bomba que late 60 a 100 latidos por minuto. Bombea de 5 a 6 litros con una presión de 120 sobre 80 milímetros de mercurio. 100.000 veces al día. 35 millones de latidos al año. 2.500 millones de veces en una vida promedio de 80 años. A medida que el embrión crece durante la tercera semana, alcanza un tamaño que ya no permite que el mecanismo de difusión simple distribuya el oxígeno y los nutrientes a todas las células o puede eliminar los desechos de este. El desarrollo inicial del corazón y del sistema circulatorio es una adaptación embrionaria que permite el crecimiento rápido del embrión al constituir un mecanismo eficaz para la distribución de los nutrientes. Las células cardíacas progenitoras se ubican en el epiblasio adyacente al extremo craneal de la línea primitiva. Desde ahí migran por la línea y al interior de las capas viscerales del mesodermo de la placa lateral, donde forman un grupo celular con forma de herradura denominado campos cariogénicos primarios. Estas células forman ciertas regiones de las aurículas y de todo el ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho y el tracto de salida, que son los conos arteriales y el tronco arterial, derivan del campo cardiogénico secundario, que también adoptan células para la integración de las aurículas y el extremo de las caudales del corazón. Una vez que las células establecen el campo cardiogénico primario, son inducidas por el endodermo faríngeo subyacente para formar mioblastos cardíacos o islotes sanguíneos, que darán origen a las células hemáticas y los vasos por medio del proceso de vasculogénesis. Con el paso del tiempo, los islotes se unen y constituyen el tubo para formar la herradura, revestidas por el endotelio, redondeadas por el mioblasto. Esto se conoce como región cardiogénica y celomas intermembrarios, que se convierten luego en la cavidad pericárdica. Tubo cardíaco. Al inicio, la porción central de la región cardiogénica se ubica en la región anterior a la membrana orofaringea y la placa neural. Sin embargo, con el cierre del tubo neural y la formación de las vesículas cerebrales, el sistema nervioso central crece en dirección craneal, con tanta rapidez que se extiende sobre la región cardiogénica central y la futura cavidad pericárdica. Como consecuencia del crecimiento del cerebro y el plegamiento cefálico del embrión, las membranas orofaringeas sufren una tracción en dirección ventral, mientras que el corazón y la cavidad pericárdica se localizan primero a nivel cerebral, por último a nivel torácico. Al tiempo que el embrión crece y se pliega en dirección cefalocaudal, también lo hace en sentido lateral. Por consiguiente, las regiones mediales y caudales de los dos primordios cardíacos se fusionan, excepto en su extremo más caudal. De manera simultánea, la región central en forma de herradura se dilata para constituir el tracto de salida futuro y las regiones ventriculares. Así, el corazón se convierte en un tubo dilatado continuo constituido por un revestimiento endotelial interno, con una capa miocárdica externa. En su polo caudal recibe el drenaje venoso, mientras que del lado de la sangre, el primer arco aórtico hacia el dorso, en su polo craneal, forma el tubo cardíaco en desarrollo. Se abulta cada vez más en dirección de la cavidad pericárdica. No obstante, al inicio permanece unido a la región dorsal de la cavidad pericárdica, por medio de un pliegue de tejido mesodérmico que se denomina mesocardio dorsal. Se deriva del campo cardiogénico secundario. Al continuar el desarrollo de la región medial del mesocardio dorsal, se genera y da origen al seno pericárdico transverso, que conecta ambos lados de la cavidad pericárdica.
El corazón queda entonces suspendido en una cavidad por medio de los vasos sanguíneos, en sus extremos craneal y caudal, mientras estos eventos transcurren. El miocardio se engrosa y se crea una capa de matriz extracelular rica en ácido hialurónico denominada gelatina cardíaca. Además, la formación de los órganos proepicárdicos ocurren en células mesenquimatosas ubicadas en el borde caudal del mesodermo dorsal. Las células de esta estructura proliferan y migran sobre la superficie del miocardio para constituir la capa epicárdica del corazón. Así, el tubo cardíaco queda constituido por 3 capas. La primera capa, denominada endocardio, que forma el revestimiento endotelial interno del corazón. La segunda, el miocardio, que constituye la pared muscular, y el epicardio o pericardio, el cual, de forma visceral, cubre el exterior del tubo. La capa externa es responsable de la formación de las arterias coronarias y la capa endotelial forma la capa del músculo liso. La formación del asa cardíaca. El tubo cardíaco sigue aumentando en tamaño, al tiempo que se agregan células del campo cardiogénico secundario. En su extremo más craneal, este proceso de crecimiento resulta esencial para la integración normal del ventrículo derecho, la región del tracto de salida, y para el proceso de plegamiento. Mientras el tracto de salida continúa alargándose, el tubo cardíaco comienza una curvatura en el día 23. La porción cefálica del tubo se realiza esta acción en dirección ventral y caudal hacia la derecha, en tanto a la porción auricular o caudal se desplaza en sentido dorsal craneal hacia la izquierda. Este plegamiento es lo que origina la asa cardíaca. Su formación se completa en el día 28. Mientras que se forma una asa cardíaca, se observan expansiones localizadas a todo lo largo del tubo. La porción auricular constituye una aurícula común y posteriormente se incorpora a la cavidad pericárdica. La unión aurículo-ventricular no se expande y da origen al conducto aurículo-ventricular, que conecta la aurícula común con el ventrículo embrionario temprano. El bulbo arterial es estrecho, excepto en su tercio proximal. Esta región dará origen a la porción trabeculada del ventrículo derecho. La región media, donde está el cono arterial, constituirá los tractos de salida de los ventrículos. La porción distal del bulbo, ubicada en el tronco arterial, formará las raíces y los segmentos proximales de la aorta y la arteria pulmonar. La unión entre el ventrículo y el bulbo arterial permanecerá estrecha y se denomina foramen interventricular primario. Así, el tubo cardíaco se organiza por regiones, siguiendo su eje cráneo-caudal de manera: 1. Región tronco-conal, 2. Ventrículo derecho, 3. Ventrículo izquierdo y 4. Región auricular. Cuando el plegamiento se completa, el tubo cardíaco de la pared lisa comienza a desarrollar trabéculas primitivas en 2 zonas bien delimitadas, justo en posición proximal y distal del foramen interventricular primario. El bulbo conserva sus paredes lisas durante algún tiempo. El ventrículo primario se cuenta ahora con trabéculas. Se denomina ventrículo izquierdo primario. De igual manera, el tercio proximal trabeculado del bulbo cardíaco se denomina ventrículo derecho primario. La región troncoconal del tubo cardíaco, que en un inicio en el lado derecho de la cavidad pericárdica se desplaza de manera gradual hacia alcanzar una posición más medial. Este cambio de posición es consecuencia de la formación de 2 dilataciones transversales en la aurícula que se sobresalen a cada lado del bulbo cardíaco. Desarrollo del seno venoso. A la mitad de la 4ª semana, el seno venoso recibe la sangre venosa proveniente de las astas de los senos derecho e izquierdo. Cada asta recibe sangre de 3 venas importantes: la vena vitelina, la vena umbilical y la vena cardinal común. Al inicio, la comunicación entre el seno y la aurícula es amplia. A pesar de esto, en poco tiempo la entrada al seno se desplaza hacia la derecha. Este desplazamiento se debe ante todo a la presencia de cortocircuitos sanguíneos izquierda y derecha, que se observan en el sistema venoso durante la 4ª y 5ª semana del desarrollo. Con la obliteración de la vena umbilical derecha y la vena vitelina izquierda durante la 5ª semana, el asta del seno izquierdo del seno venoso pierde con rapidez su importancia. Cuando a la 10ª semana se oblitera la vena cardinal común izquierda, lo único que queda del asta del seno izquierdo es la vena oblicua de la aurícula izquierda y el seno coronario.
Como consecuencia de los cortocircuitos izquierda y derecha de la sangre, el asta y las venas del seno derecho aumentan sus dimensiones de modo considerable. El asta derecha, que ahora constituye la única comunicación entre el seno venoso original y la aurícula, se incorpora a la aurícula derecha para dar origen a la porción lisa de la pared de esa cavidad. Su sitio de entrada, el orificio sinoauricular, se encuentra flanqueado por un pliegue valvular, las válvulas venosas derecha e izquierda. En su región dorsocranial, las válvulas se fusionan y conforman una cresta conocida como septo espurio. Al inicio las válvulas son grandes, pero cuando el asta del seno derecho se incorpora a la pared de la aurícula, la válvula venosa izquierda y el septo espurio se fusionan con el tabique auricular en desarrollo. La porción superior de la válvula venosa derecha desaparece por completo y su segmento inferior crece para conformar dos estructuras, la válvula de la vena cava inferior y la válvula del seno coronario. La cresta terminal crea la línea divisoria entre la porción trabeculada original de la aurícula derecha y su pared lisa que se origina a partir del asta sinusal derecha. Formación de los tabiques cardíacos. Los tabiques principales del corazón se forman entre los 27 y 37 días del desarrollo, cuando la longitud del embrión aumenta de 5 milímetros a 16 o 17 milímetros aproximadamente. Un mecanismo por el cual puede formarse un tabique implica el crecimiento activo de dos masas que se aproximan una a otra hasta fusionarse, de modo que dividen la cavidad en dos conductos independientes. Estas masas se denominan almohadillas o cojinetes endocárdicos. Un tabique de este tipo también puede formar por el crecimiento activo de una sola masa tisular, que se expande hasta alcanzar el lado opuesto de la cavidad. Estas prominencias endocárdicas se desarrollan en las regiones aurículo-ventricular y tronco-conal, y en estos sitios facilitan la formación de los tabiques auricular y ventricular, que son los conductos y las válvulas auriculoventriculares y los conductos aórtico y pulmonar. Tabique en la aurícula común. Al final de la cuarta semana, una cresta en forma de media luna crece desde el techo de la aurícula común hacia su cavidad. Esta cresta es la primera porción del septum primum. Los dos extremos de este tabique se expanden hacia las almohadillas endocárdicas en el conducto auriculoventricular. El orificio que persiste entre el borde inferior del septum primum y las almohadillas endocárdicas es el ostium primum. A continuación, las extensiones de las almohadillas endocárdicas superior e inferior crecen siguiendo el borde del septum primum, con lo que cierran el ostium primum. Sin embargo, antes de que termine el cierre, un proceso de muerte celular programada, a la que conocemos como apoptosis, termina produciendo perforaciones en la región superior del septum primum. La coalescencia de estas zonas da origen al ostium secundum, lo que asegura el paso libre de la sangre de la aurícula primitiva derecha a la izquierda. Cuando la cavidad de la aurícula derecha se expande como consecuencia de la incorporación del asta del seno venoso, aparece un nuevo pliegue con forma de media luna. Este pliegue nuevo es el septum secundum. Su extremo anterior se extiende hacia abajo en dirección del tabique en el conducto auriculoventricular. Cuando la válvula venosa izquierda y el septo espurio se fusionan con el lado derecho del septum secundum, el borde cóncavo libre de esta última estructura comienza a superponerse al ostium secundum. La abertura que deja el septum secundum se denomina foramen oval. Cuando la porción superior del septum primum desaparece de manera gradual, la porción remanente se convierte en la válvula del foramen oval. La vía de paso entre las dos cavidades auriculares queda constituida por una hendidura oblicua elongada, por lo que la sangre de la aurícula derecha fluye hacia el lado izquierdo. Tabique auriculoventricular. Terminando la cuarta semana, aparecen 4 almohadillas endocárdicas auriculoventriculares, 2 laterales, una en el borde dorsal del conducto auriculoventricular y una en el borde ventral. Con el fin de la quinta semana, las almohadillas dorsales y ventrales se proyectan en mayor medida hacia la cavidad y se fusionan, lo que da origen a una división completa de conductos en orificios auriculoventriculares izquierdo y derecho.
tabique del tronco arterial y cono arterial. Durante la quinta semana de vida, en el tronco aparecen paredes de rebordes, uno frente a otro en paredes opuestas. Estos rebordes reciben el nombre de crestas del tronco arterial, se ubican en la región superior derecha de la pared y en la región inferior izquierda de la pared. La primera se llama cresta superior derecha del tronco arterial y la segunda cresta inferior izquierda del mismo. La cresta superior derecha del tronco crece en sentido distal hacia la izquierda y, en tanto, la inferior izquierda crece en dirección distal hacia la derecha. De este modo, al tiempo que se elongan en dirección del saco aórtico, las crestas giran en espiral, lo que da lugar a la posición de las arterias aorta y pulmonar. Tras su fusión completa, las crestas dan origen al tabique aortopulmonar, lo que da lugar a la posición de la aorta pulmonar. Cuando aparecen estos rebordes en el tronco, crestas similares se desarrollan a lo largo de las paredes dorsal derecha y ventral izquierda de la arteria. Las crestas trococonales crecen ahora y hacia la otra y en sentido distal para unirse en tabique del tronco. Cuando las dos crestas trococonales se fusionan, el tabique divide al cono en un conducto anterolateral para el tracto de la salida ventricular derecho y uno posteromedial para el tracto de la salida del ventrículo izquierdo. Para el final de la cuarta semana, los dos ventrículos primitivos empiezan a expandirse. Esto se logra mediante el crecimiento continuo del miocardio en la región externa y en la generación continua del divertículo y la trabécula interna. Las paredes mediales de los ventrículos en expansión se adosan y se fusionan de manera gradual para constituir la porción muscular del tabique interventricular. El foramen interventricular, ubicado por encima de la porción muscular del tabique interventricular, se oblitera una vez que se completa la formación del tabique del cono. En la formación del tabique interventricular membranoso intervienen el tabique muscular y el crecimiento de las crestas trococonales de las almohadillas endocárdicas. El crecimiento del tejido de la almohadilla endocárdica anterior a lo largo de la parte superior del tabique muscular interventricular cierra el orificio y el cierre completo del foramen interventricular, que da origen a la porción membranosa del tabique interventricular. Sistema de conducción cardíaco. Al inicio, todas las células miocárdicas en el tubo cardíaco tienen actividad de marcapasos y el corazón comienza a latir alrededor de los 21 días de gestación. Poco después, el marcapasos cardíaco queda restringido a la región caudal izquierda del tubo cardíaco. Más adelante, el seno venoso asume su función y el tiempo se incorpora a la aurícula derecha. El tejido del marcapasos se dispone cerca del orificio de drenaje de la vena cava superior. Así es como se forma el nodo sinoauricular. El nodo auricular ventricular inicia su formación a partir del grupo de células, distribuido a torno al conducto auricular ventricular que se fusiona para construir el nudo auriculoventricular, excepto por las fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas, que terminan en el nodo sinoauricular. El resto de las células del sistema de conducción cardíaco derivan de los miocitos cardíacos que se diferencian en las células del nodo de la rama de As y las fibras de Purkinje. ¿Qué es la tetralogía de Fallot? La tetralogía de Fallot es una malformación congénita que se caracteriza porque la o el paciente presenta 4 anomalías en el corazón. Las 4 lesiones que se encuentran en el corazón del bebé son las siguientes. Comunicación interventricular. Se da cuando existe un orificio en el tabique interventricular que separa el ventrículo derecho del izquierdo. Este orificio ocasiona que la sangre no oxigenada, almacenada en el ventrículo derecho, se mezcle con la sangre rica en oxígeno del ventrículo izquierdo. Estenosis pulmonar. Se da porque la válvula pulmonar o el trayecto de salida del ventrículo derecho están parcialmente obstruidos y esto ocasiona que le cueste más trabajo llevar la sangre pobre en oxígeno a los pulmones. Cabalgamiento de la aorta. Una aorta normal se origina desde el ventrículo izquierdo. El problema en la tetralogía de Fallot es que la aorta está más hacia el lado derecho, emergiendo justo encima de la comunicación interventricular. Hipertrofia ventricular derecha. Cuando el ventrículo derecho se esfuerza para vencer la obstrucción de la válvula pulmonar o expulsar la sangre hacia la aorta que emerge cabalgando, la pared muscular del ventrículo derecho se engrosa, ocasionando que con el tiempo el corazón se endurezca, debilite y finalmente falle. Causas. La tetralogía de Fallot aparece cuando se está formando el corazón del bebé durante el desarrollo fetal, aunque se desconoce la causa exacta de esta malformación congénita. Hay factores que pueden incrementar el riesgo para que un bebé nazca con este problema. Por ejemplo, alcoholismo durante el embarazo,
enfermedad viral en el embarazo, algún familiar cercano, principalmente padres y hermanos que tengan alguna cardiopatía, edad de riesgo en la madre, presencia de síndrome de Down o síndrome de DiGeorge. ¿Cuáles son los síntomas? En los niños pequeños, la coloración morada de labios y uñas, a veces en reposo o bien cuando lloran o se agitan, fatiga durante la alimentación o alimentación en pausas. En niñas y niños mayores, la fatiga al hacer ejercicio, ya que están viviendo con menos oxígeno. Las niñas y niños que ya caminan suelen ponerse en cuclillas porque perciben que así les llega más oxígeno. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, las y los pacientes con tetralogía de Fallot se tienen que operar, sin excepción. De lo contrario, esta condición puede causarles la muerte. Además, si no se operan a tiempo, su neurodesarrollo se verá afectado por la falta de oxígeno.